¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estimados alumnos, damos comienzo a una segunda parte de la tecnicatura que tiene que ver con el módulo 5 de pastizales naturales. Antes voy a presentarme. Mi nombre es Omar Soratti, soy ingeniero agrónomo, docente del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y tengo a cargo la coordinación de esta propuesta y también la actividad, digamos, de tutoría de algunos de los módulos, especialmente, bueno, como el que vamos a desarrollar en este momento. Antes de comenzar con el tema específico a pastizales naturales, quisiera hacer un reconto de los temas que han abordado hasta ahora, porque aquí se produce, digamos, de alguna manera, no un quiebre, sino, digamos, partimos a analizar o ver otros componentes de los sistemas de producción. Hasta aquí ustedes, en los primeros 4 módulos, dejando de lado el primero, que es una introducción a la alimentación animal, han desarrollado temas como anatomía, fisiología, del aparato digestivo de los bovinos y temas relacionados a aspectos nutricionales, es decir, cómo se calculan, digamos, el consumo, los requerimientos básicamente de energía y proteína de los bovinos, es decir, todos temas que de alguna manera están vinculados a el animal. El animal, obviamente, parte importante de esta tecnicatura, pero es uno de los componentes. Como ya vamos a ver a continuación luego lo que son los sistemas de producción y cómo el animal es parte de ese sistema. Es decir, hasta aquí todos aspectos relacionados a lo que tiene que ver cómo está conformado el aparato digestivo, un aparato digestivo muy particular de los rumiantes, en este caso, y de su funcionamiento, donde se absorben los distintos nutrientes, cómo se produce todo el proceso digestivo y obviamente los requerimientos de estos bovinos. Lo que vamos a ver a continuación en estos módulos que siguen es tratar de reconocer aquellos elementos o alimentos con los cuales cuenta el hombre para alimentar justamente a estos bovinos, para alimentar a ese aparato ruminal con el objetivo de lograr la producción esperada, ya sea carne, leche o lana en el caso de ovinos. En primer lugar, entonces, quisiera introducirlos a un concepto que no todos tal vez han tenido la posibilidad de desarrollarlo a través de sus estudios previos a esta carrera, que tiene que ver, si el director me acompaña, con la introducción o los sistemas de producción. Cuando hablamos de sistemas, sobre todo me interesa ver el concepto de sistema aquí, para, digamos, de alguna manera adaptarlo a lo que es la producción animal. Cuando hablamos de sistema tenemos que tener en cuenta que estamos involucrando una serie de elementos que interactúan entre sí dentro de ciertos límites y que requiere el ingreso de otros elementos exógenos y de fuera del sistema para generar o producir un resultado. Para hacerlo simple y más entendible, pongamos como ejemplo un sistema al cual nos estamos haciendo referencia, una radio. Es decir, hay distintos elementos, componentes que para poder generar sonido, obviamente necesitan de la entrada a ese sistema de energía eléctrica. Pero esos componentes, esos elementos de esa radio no están puestos al azar, sino que están relacionados en forma lógica. Lo mismo ocurre con los sistemas de producción animal. En un sistema de producción de cría, vamos a ver cuáles son esos elementos o componentes. Obviamente que, en primer lugar, como decíamos antes, vamos a tener lo que se llama generalmente el potencial animal, es decir, necesitamos de animales reproductores, como el caso de los toros y las vacas, y su reposición, en el caso de vaquillona, para generar terneros, es decir, la fábrica de producción de terneros. Este es un componente que ustedes estuvieron viendo hasta ahora desde el punto de vista nutricional. Otro componente de los sistemas de producción de cría es la base forrajera, obviamente muy ligada a los distintos tipos de suelo y zona. Estos dos elementos están íntimamente relacionados, como decíamos antes, en el concepto de sistema, es decir,
porque la base forrajera es la que va a alimentar y va a cubrir los requerimientos de los animales. Obviamente que otro componente del sistema es el hombre, es decir, es el empresario, el dueño, el asesor, es decir, quienes toman decisiones desde el punto de vista de hacer un manejo adecuado entre esos dos potenciales. Es decir, es el hombre quien define básicamente sobre el potencial animal el manejo sanitario, el manejo nutricional y obviamente el manejo de los recursos, como en este caso el forraje o pastizales naturales, que es el tema que nos aboca hoy. Como decíamos antes, estos sistemas necesitan del ingreso de elementos de fuera del sistema, es decir, con el campo solo no podríamos hacer funcionar o generar un producto final de esto, del recurso pastizal, es decir, necesitamos animales o el potencial animal. En este caso, ingresarían al sistema reproductores. Otro elemento fundamental que va a ingresar al sistema y que va a afectar a todo el sistema, como ustedes pueden apreciar acá, no ingresa, sino que al tocar el límite, que decíamos como otro componente del sistema, va a afectar a todo, tanto a los animales como a la parte forrajera. Esos son los factores climáticos, que tienen que ver con precipitaciones, las radiaciones solares, tiene que ver con las temperaturas, lo cual va a condicionar de alguna manera la producción de forraje y a su vez va a permitir sustentar o no a el potencial animal. Como habrán visto en el módulo de nutrición animal, también los factores climáticos como las temperaturas afectan al consumo desde el punto de vista de las temperaturas extremas. Obviamente que se espera de este sistema de cría, obviamente, obtener la mayor cantidad de ternero y bueno, todos los subproductos como son vacas de descarte y toros de rechazo. Estos son, digamos, de alguna manera lo que intentaríamos simbolizar como sistema de producción ligado a lo que es la producción animal. Es decir, tenemos un límite que puede ser un propio campo, puede ser una región, un área, se depende de lo que queremos analizar, pero concretamente, siendo la empresa agropecuaria, tendríamos el campo como límite y obviamente los componentes animal, componente forrajero o vegetal, el hombre con, digamos, toda la estructura administrativa y la toma de decisiones en el manejo, y obviamente todos los factores que deben ingresar para el correcto funcionamiento del sistema y de esa manera obtener la mayor cantidad de productos. Dentro de los sistemas de cría, vamos a observar a continuación cuáles son los ambientes en los cuales se produce. Y aquí entraríamos ya en alguna manera a pensar en pastizales naturales. Fíjense en ustedes, y con estas imágenes quiero mostrarles lo que, digamos, de alguna manera representan los sistemas de producción de cría que hablamos recién. Es decir, acá reconocemos un componente, el animal, vacas, vaquillonas, terneros, y observamos un paisaje que tiene que ver con distintas especies o estratos, que es muy común en los pastizales, en la zona de bosque, donde se produce esta actividad, y que aquí podemos observar y vamos a denominar un extracto alto, un extracto arbóreo. No se puede apreciar, pero podemos ver aquí algún extracto intermedio o arbustivo, y un extracto inferior o herbáceo, que es el que justamente va a producir el forraje, el alimento para esta hacienda, para estos animales. Esto es muy común y es, digamos, de alguna manera representa lo que son, de alguna manera, los pastizales naturales, los recursos naturales en los cuales se asienta la actividad de cría. Después vamos a ver por qué aquí y no en otro lugar. Otro paisaje que vamos a encontrar dentro de los sistemas de producción de cría es como el que estamos observando. Aquí prácticamente no hay ningún extracto arbóreo ni arbustivo, solamente el extracto herbáceo, compuesto por pajachuzales. Y observen ustedes sobre todo porque hay una relación íntima entre el tipo de pastizal y el suelo. Como ustedes pueden apreciar aquí, si una zona que por lo general se llaman cárcavas, es decir, donde circula el agua, donde corre el agua después de una lluvia, que va formando de alguna manera una especie de grieta, y las características del suelo, en este caso salinos, sódicos, que, digamos, no habría posibilidad de realizar otro tipo de recurso en estas condiciones. Otro paisaje que caracteriza a los pastizales naturales es el siguiente, digamos, o muy parecido al primero, donde también tenemos un extracto arbóreo, muy poco extracto arbustivo, más bien tipo parque o sabana parque, muy común de los pastizales de la zona de Entre Ríos,
donde no hay extracto arbustivo, limpio, donde la hacienda transita sin ningún problema. Y también vamos a encontrar sistemas de producción de cría en ambientes como este, es decir, donde el agua es una limitante de la producción, en algunos casos, y en otros, justamente, la única forma de producir forraje es a través de una película de agua. Ya vamos a ver cuando tratemos el tema de formas de mejorar la producción de los pastizales. Pero estos ambientes son comunes de esos sistemas de producción de cría. Este es el recurso. Este es otro recurso muy común en la zona de los bajos submarginales, en la zona norte de Santa Fe, donde esta mata de espartillo, imagínense ustedes, constituyen un forraje duro, muy duro, donde el animal puede aprovechar muy poco así como está. Ya vamos a ver también de qué forma esto se puede aprovechar, pero se lo traigo para que ustedes vayan viendo los ambientes o los recursos forrajeros en los cuales se desarrolla la actividad de cría vacuna. Bien, volviendo nuevamente a los sistemas de producción, a partir de los sistemas de cría, y en la medida que los recursos vayan mejorando, o mejor dicho, donde los sistemas de producción van exigiendo mayor calidad y cantidad de nutrientes, van a ser demandado otro tipo de forraje, como el caso de los sistemas de invernada. Aquí les traigo también, para que ustedes puedan apreciar, digamos de alguna manera, los componentes del sistema de invernada, que van a ser totalmente distintos a los sistemas de cría. Aquí podemos apreciar, en este caso, también necesitamos, obviamente, vamos a la siguiente. Ahí volvemos entonces al sistema de invernada. En este caso, como ustedes pueden apreciar, aquí no hay reproductores, sino que son animales que van a ganar kilos. El producto final del sistema son los kilos de carne, y obviamente, como aquí la demanda de nutrientes es mucho mayor, hay una mayor cantidad de elementos que deben ingresar al sistema. Yo le estoy poniendo algunos de los elementos, obviamente que en la medida que uno lo quiere hacer completo, evidentemente hay que agregarle una serie de elementos más ingresan al sistema, como puede ser el recurso financiero, insumos, como va a ocurrir en este caso en un sistema de invernada. Y obviamente que la necesidad de producir mayor cantidad y calidad de alimentos, muchas veces con los recursos forrajeros no alcanza, y deben hacerse incorporaciones de fuera del sistema. Fíjense en aquí, les muestro ahora a continuación cuáles son los ambientes donde se produce la invernada, es decir, ya no son paisajes con características edáficas similares a los bajos submarginales o con problemas de salinidad. Aquí, por lo general, lo que se va a requerir, digamos, son otro tipo de recursos que ya son implantados, a diferencia del campo natural o de pastizales naturales, que son especies que crecen en forma espontánea. Estos recursos aquí ya deben ser implantados. Este es un tema que vamos a desarrollar en el próximo módulo de pasturas cultivadas, pero que obviamente requieren otras características de suelos y de climas diferentes. Como decíamos, aquí hay, digamos, una mayor incorporación de tecnología que se puede aplicar tranquilamente en el sistema de cría, pero que está más desarrollado en el sistema de invernada. Obviamente, como decíamos antes, de acuerdo al nivel de ganancia o de invernada que uno quiere lograr, va a hacer falta la incorporación o la generación de otros recursos como reservas, silos, etc. Entonces, volvemos nuevamente a los sistemas de producción. Vimos el sistema de cría, el sistema de invernada, y obviamente que podemos también contar con sistemas de producción mixto, es decir, donde podamos en un mismo establecimiento contar con zonas de características o de pastizales naturales donde podamos tener la cría vacuna, desarrollar la cría, y todo lo que es el ternero de tete llevarlo a hacer la invernada, terminación y engorde en otro sector del campo donde tengamos la posibilidad de desarrollar otro tipo de recursos forrajeros. Bien, y aquí por último quiero, digamos de alguna manera relacionar o digamos presentarle a ustedes el por qué la cría vacuna se da en zonas marginales como la que se desarrolla por lo general. Y un poco el fundamento tiene que ver con, o lo podemos explicar a través de este cuadro. Lo que estamos viendo aquí desde el punto de vista energético, algo que ustedes ya vieron en el módulo de nutrición, podemos observar aquí que en los sistemas de cría, una vaca en promedio en el año, para
gestar un ternero, criarlo, ¿no es cierto?, es decir, hasta el destete, va a requerir, por cada kilo de materia seca que consume, 1,9 megacalorías. Cuando hablamos de materia seca, hablamos de alimentos sin agua. Es donde están justamente concentrados todos los nutrientes, se hacían la energía, la proteína, minerales, etc. Por lo tanto, esta vaca, por día y por cada kilo de materia seca que consume, requiere un valor energético de 1,9. Evidentemente que con los pastizales naturales, que en promedio están 1,8 a 2 megacalorías por cada kilo de materia seca, alcanza a cubrir la demanda de la cría vacuna, pero no así de la invernada. Fíjense en los requerimientos promedio de la invernada, que están en orden de 2,3 megacalorías por cada kilo de materia seca consumida. Obviamente, evidentemente, con este recurso no lo cubrimos. Ni hablar si estamos en un sistema de producción de leche. Y así, de esta manera es que se van estratificando los sistemas productivos. Es decir, de ahí que ajustamos la cría a estos ambientes, a los pastizales naturales, y en la medida que podemos incorporar en tierras que son, tienen la posibilidad de ser trabajadas, la incorporación de este tipo de recursos, como praderas y verdeos, va a permitir, obviamente va a cubrir los requerimientos de la cría vacuna, va a alcanzar para una invernada media y obviamente no va a alcanzar aún para los sistemas de producción de leche. Obviamente que para lograr altos niveles de invernada y asimismo altos niveles de producción de leche, además de los verdeos y las praderas implantadas, vamos a necesitar de concentrados y otros suplementos que eleven la concentración energética de lo que está consumiendo el animal. Esto es un poco a los efectos de que ustedes puedan, digamos, entender por qué la cría se desarrolla en esos ambientes y no la invernada ni el tambo. Evidentemente que los recursos naturales están siendo de alguna manera, sobre todo los pastizales, renovados, sino que están, digamos, de alguna manera, por la mayor concentración de hacienda en esas zonas marginales, están sufriendo una sobrecarga y por lo tanto están siendo degradados, lo cual implica pensar en el futuro en tratar de, si no está la posibilidad de ampliar la superficie dedicada a la cría, incorporar nuevas tecnologías, sobre todo insumos, como ser las pasturas subtropicales. Bien, entonces, volviendo o continuando con el tema del sistema de producción, en esta última transparencia quiero resumir un poco la actividad o el desafío que tenemos, quienes estamos en la parte de producción animal y sobre todo en lo que es alimentación, es que el recurso está. Lo importante es tratar de lograr una mayor cantidad y calidad de ese pasto, con lo cual, digamos, debemos ser eficientes en cuanto a las tecnologías que aplicamos, algunas vamos a desarrollar a continuación, teniendo en cuenta los requerimientos de las especies que componen un pastizal, lo cual va a llevar a una mayor producción de pasto. Evidentemente, no logramos hacer eficiente el sistema, lograr más carne o leche, con una eficiente producción de pasto. Aquí, como ustedes pueden apreciar, también es importante una adecuada o un manejo eficiente en la cosecha del forraje. Esto tiene que ver con que debemos aplicar luego decisiones que permitan, a través de la carga, a través de los descansos, hacer un uso eficiente de ese recurso. De nada sirve obtener una gran cantidad de volumen de pasto si después no tenemos bocas para consumirlo o para cosecharlo. Recordemos que, sobre todo en estos casos de pastizales naturales, es el animal quien va a cosechar el forraje. No tenemos la posibilidad, como los sistemas más intensivos de invernada, donde determinadas técnicas permiten traer desde el potrero el forraje cosechado a través de máquinas y suministrarlo en corrales. Por eso digo, en este caso es importante saber producir o tratar de conocer el pastizal para lograr una mayor eficiencia en producción de cantidad y calidad, pero también saber manejarlo para lograr una eficiente cosecha. En cuanto al tema de la cosecha, lo vamos a ver bien en el módulo 7, que tiene que ver con sistemas de pastoreo. Yendo ya al tema que nos aboca hoy, que es el tema de pastizales naturales, vamos a tratar de definir en primera instancia cuáles son los objetivos de este módulo. Como primer objetivo, vamos a tener en cuenta
a partir de las imágenes que yo les mostré hoy, tratar de comprender un poco cuáles son las condicionantes o los condicionantes que determinan la producción de los pastizales naturales. Es decir, conocer o entender cómo funcionan. Y esto está dentro de lo que es el ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema estamos hablando de aquellas cuestiones que tienen que ver con el hábitat de las especies que dominan un pastizal natural. Y obviamente el manejo de ese ecosistema, que para nada es sencillo. Otro del objetivo que tiene este módulo es el de tratar de describir algunos procesos tecnológicos o tecnologías que tenemos para mejorar el manejo de los recursos naturales, para, digamos, de alguna manera hacerlo más eficiente, como decíamos anteriormente. Y por último, ver, digamos, aquellos factores que inciden en la potencialidad productiva de los pastizales naturales. Básicamente, digamos, la idea estaría centrada en los dos primeros objetivos que tienen que ver con el de conocer o llegar a ustedes con estos criterios de manejo a partir de conocer cuáles son los factores que definen la productividad de los pastizales naturales. Por lo tanto, entonces, cabe preguntarse a qué llamamos pastizales naturales. Un pastizal natural está compuesto por especies vegetales, los pastos. Básicamente especies vegetales que en comunidad dominan un área con características edáficas particulares. Estas especies por lo general son perennes y autóctonas, es decir, de crecimiento espontáneo. Es decir, hay una relación de adaptación de esas especies vegetales a esos ambientes. Estos pastizales naturales por lo general tienen una gran diversidad de especies, porque por la misma razón que decíamos recién, la característica de esas zonas marginales es que tienen una gran diversidad o un mosaico, por así decirlo, de suelos. Es decir, en un mismo potrero podemos encontrar diferencias en cuanto a características edáficas y en esas diferentes características edáficas es donde se van a ir asentando o desarrollando diferentes especies. No es lo mismo tener un potrero totalmente, digamos, con alfalfa, donde sabemos que tenemos un solo cultivo, una sola especie, de la cual nos permite hacer un manejo bien preciso, que tener un potrero de la misma característica con alfalfa con 2 o 3 características diferentes de suelo y con comunidades vegetales diferentes. Entonces ahí se complica un poco el manejo. Una comparación que podemos tener o una aproximación que podemos tener con respecto a la diferencia entre una pastura implantada y una pastura natural es que las pasturas naturales por lo general producen menos a lo largo del año, pero son más estables, comparado con una pastura cultivada donde obviamente están seleccionadas para una mayor producción y calidad y obviamente resistente con algunas características que lo hacen resistente a ciertas enfermedades, pero obviamente frente a digamos, algún problema climático o algún estrés hídrico o térmico, obviamente sufren mucho lo que es la producción de forraje. Por lo tanto, frente a cualquier variación climática, estas pasturas cultivadas se ven afectadas su producción, cosa que no ocurre con los pastizales naturales. Bien, podríamos decir entonces que de alguna manera los pastizales naturales comprenden áreas de producción de forraje en suelos o tierras que no son aptas para otras especies. Como veíamos hoy en las imágenes, suelos con problemas de salinidad, suelos con problemas topográficos, es decir, con cañadas. Fíjense en ustedes el tema de las cañadas, que prácticamente por la topografía del terreno no permitiría hacer ningún tipo de trabajo cultural. Lo mismo, ni hablar del tema de adaptar especies forrajeras en esas condiciones de alcalinidad, sobre todo con la presencia de sodio en suelos poco profundos, suelos anegadizos, por lo general en las cañadas no encontramos, es decir, lo que encontramos es lo único que puede desarrollar en esas condiciones, no podríamos implantar o lograr obtener recursos forrajeros de otras características. Por eso entonces que digamos, cuando hablemos de pastizal natural vamos a estar pensando siempre en esas condiciones, zonas marginales con problemas edáficos,
y obviamente con comunidades que crecen en forma espontánea. Antes de continuar desarrollando este tema de pastizales naturales, me quiero detener aquí para hacer una observación muy sencilla, pero que no, he observado que no todos lo tienen incorporado. Uno habla de pastizales acá, obviamente por el desarrollo de los módulos y los contenidos de los módulos, no tenemos, digamos, la posibilidad de desarrollar temas más de base, como ser la parte de botánica. Pero yo me voy a detener un segundito a desarrollar o a mencionarles dos cosas importantes, para que ustedes puedan reconocer el día que tengan la posibilidad de caminar un campo natural, poder diferenciar las especies que componen un pastizal natural. Me refiero a que la mayoría de los pastos que componen un pastizal natural son o pertenecen a la familia de las gramíneas. Si acá podemos observar la transparencia, van a ver ustedes los dos grupos más importantes que componen las especies forrajeras. Básicamente, las gramíneas en un 90%, que son los pastos justamente. Yo quiero acá rescatar algunas características diferenciales para que ustedes puedan reconocerlas cuando se haga alguna actividad o vayan a alguna actividad a campo. Básicamente las gramíneas, y ahora les voy a mostrar algunas imágenes, tienen diferencia con las leguminosas en cuanto al tipo de raíz. Tiene una raíz fasciculada, lo que se llama encabellera. Piensen ustedes en el maíz, piensen en cualquier gramilla que ustedes arrancan del suelo, van a apreciar enseguida ese tipo de raíz encabellera. Sus tallos son huecos o macizos, con nudos y entrenudos, es decir, lo que generalmente llamamos caña. Tengan en mente el maíz o el maicillo, si es que lo identifican. Sus hojas son prácticamente, o están compuestas por una lámina y una vaina. La lámina por lo general tiene sus nervaduras paralelas, son paralelinervadas, eso lo vamos a observar ahora. Por lo general también solemos decir que son hojas acintadas. Y sus flores constituyen o forman inflorescencias. Inflorescencia constituida básicamente por espigas que contienen un número determinado de espiguillas o inflorescencia en tipo panoja. Para que ustedes puedan de alguna manera ilustrar lo que estamos diciendo, acá les traje algunas imágenes de lo que son gramíneas, o también conocidas con el nombre de monocotiledóneas, para aquellos que hayan tenido hayan desarrollado conceptos de botánica o ciencias naturales, también eso es muy común que se desarrolle. Fíjense en lo que decíamos recién, las gramíneas con su raíz fasciculada o en cabellera, tallos que presentan nudos y entrenudos, hojas acintadas, y tienen un escapo floral o una inflorescencia. Y la inflorescencia, cuando hablamos de inflorescencia, estamos hablando de un conjunto de flores. Esta inflorescencia, que es en panoja, esta es más densa y esta más laxa, tiene a su vez grupos de espiguillas que están unidas y las cuales contienen las flores. Fíjense, acá le traes, como decíamos recién, pensemos en el maíz como gramínea o un ryegrass, donde la característica de la hoja nos permite identificarlas. Aquí hay otra especie, otra imagen, mejor dicho. Este es un ryegrass donde justamente quería mostrarles lo que decíamos antes, las características de las hojas. Las hojas de la gramínea están formadas por una lámina, una vaina, y en el punto de quiebre entre esta, o que separa estas dos partes, por lo general van a encontrar lo que se llaman un apéndice membranoso, que es apéndice membranoso, llamado lígula, y aurículas, que envuelven el tallo por lo general. Esto es lo que quería mostrarles, porque me parece importante para que ustedes, cuando vayan al campo a recorrer, puedan por lo menos diferenciar entre lo que es leguminosa y lo que es gramínea. Si vamos a las leguminosas ahora, a diferencia de las gramíneas, lo que vamos a ver aquí, que su raíz ya es totalmente con características diferentes, es pivotante, es decir, bien profunda, con nódulos. Esto es una característica muy importante de las leguminosas, dado que en simbiosis con ciertos microorganismos del suelo, producen lo que se llama la incorporación de nitrógeno al suelo. Las características de los tallos ya son diferentes, no son tipo caña, sino que más bien son herbáceos o leñosos, con ramificaciones y hojas compuestas
con 3 o más folíolos. Aquí podemos apreciar y notar la diferencia en cuanto a lo que decíamos antes respecto a las gramíneas. Fíjense, aquí tenemos la raíz pivotante de una alfalfa, con una corona. Tenemos lo que decíamos antes, los tallos, que son más bien leñosos, con ramificaciones, y las hojas, que ya son compuestas, lejos de ser acintadas, como veíamos anteriormente, con respecto a las gramíneas. Hojas trifoliadas o, en este caso, hay 5 folíolos, como en el caso del lotus. Y las nervaduras ya no son paralelas. También me olvidé en el caso anterior de hacer mención a la semilla, pero al pensar en leguminosa hablemos de frutos como las legumbres, chaucha, y con semillas muy pequeñas, en el caso de la leguminosa. Bien, volviendo entonces nuevamente al tema de pastizales naturales. Decíamos anteriormente que los pastizales naturales tenían que ver con comunidades vegetales autóctonas, perennes, que desarrollan en forma natural. Los pastizales naturales son diferentes a los que son praderas naturales o campos naturalizados. El campo natural o el pastizal natural es producto de lo que vamos a llamar sucesiones ecológicas, es decir, a lo largo de miles de años, es decir, a partir de una roca madre desnuda o una superficie rocosa, se han ido generando, sucediendo por factores climáticos, el establecimiento de diferentes especies, que es lo que ha llevado a la conformación de los pastizales naturales. Las praderas naturalizadas o campos naturalizados, que por ahí escuchamos hablar, son campos que han sido trabajados y que luego de unos años de agricultura han sido abandonados y por lo tanto ese campo trabajado, dejado en el tiempo, vuelve a establecer nuevamente una pradera natural, pero no ya de las mismas características que la que le dieron origen. Si observamos la transparencia que les tengo para ustedes en este caso, decíamos anteriormente que a partir de la sucesión ecológica, es decir, la evolución en el tiempo de diferentes etapas en el desarrollo de la vegetación, se llega, a través de los pastizales naturales, sobre todo vírgenes, a una condición de clímax. Si la condición clímax sería aquella condición donde están en equilibrio las especies vegetales, la fauna, con el ambiente y con las características edáficas. Obviamente que se establece un equilibrio entre la planta y el suelo. En la medida que el hombre interviene en ese equilibrio, y en este caso, desde el punto de vista de la producción animal, a través de incorporar los animales a estos sistemas en equilibrio, se va rompiendo justamente esa relación entre planta y suelo. Es decir, el animal, a través del consumo de las especies que componen el pastizal, va a ir de alguna manera actuando sobre estas comunidades vegetales a través del efecto, digamos, que tiene el pastoreo. Como ser, por ejemplo, decir, la selección que hace el animal sobre las especies determina de alguna manera que los vegetales no permitan acumular sustancias de reserva y por lo tanto vayan disminuyendo sus sistemas radiculares. Digamos, de alguna manera le quita la posibilidad de competir con otras especies que no son de uso forrajero o que el animal no consume. El hecho de no tener la posibilidad de competir hace que aparezcan nuevas especies que van a comenzar a invadir el pastizal y que no son tan palatables como las primeras. Y evidentemente, digamos, vamos cambiando ese equilibrio que teníamos antes en la condición clima entre planta y suelo hacia un retroceso en esa sucesión ecológica que, de acuerdo hasta donde lleguemos, podemos, digamos, retroceder o hacer imposible una nueva recomposición de ese pastizal natural. En el caso de haber un deterioro y de alguna manera con algunas prácticas de manejo se puede, digamos, detener ese deterioro, ese campo natural puede volver en una sucesión que llamamos secundaria a tender hacia esa condición clima. Por eso digamos que esto de la sucesión ecológica es importante que entendamos que
en la sucesiva etapa de formación del pastizal natural llevó mucho tiempo lograr esa composición de equilibrio entre especies, ambiente y suelo. Por lo tanto, muchas veces el hombre no es capaz de observar el daño que se produce, no tanto, digamos, en las actividades productivas, sino en no prestar atención a ese recurso. Que en la medida que uno no intente conocer o interpretar cómo es su funcionamiento, va, de alguna manera va a poder aplicar algunas prácticas que permitan mantener esa condición o mejorarla. Tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque, que tiene que ver con cómo determinamos el estado o la condición de un pastizal natural. Bien, continuando con el tema de pastizales naturales, en esta segunda parte vamos a tratar de ver algunas características que definen la condición del pastizal, a efecto de poder determinar o tomar alguna decisión respecto al manejo, siempre pensando en un uso racional y durable del recurso forrajero. En la parte anterior habíamos terminado con el tema de la sucesión ecológica, donde decíamos de que la sucesión ecológica primaria era una sucesión de etapas que determinaban el desarrollo, a través de la instalación de distintas especies, de un paisaje natural compuesto por especies autóctonas, perennes, y que determinaban, digamos, de alguna manera, los distintos tipos de pastizales naturales. Quiero referirme ahora un poco a una cuestión que tiene que ver con las especies que componen el pastizal natural, y que en el siguiente esquema voy a tratar de explicar cómo es la relación entre estas especies que componen un pastizal natural. Esto es un poco lo que ocurre a través de la sucesión ecológica con distintas especies que componen el pastizal. No olvidemos que los pastizales naturales tienen una gran diversidad de especies, pero que vamos a tener que centrar para el manejo y para el conocimiento del pastizal natural a un grupo determinado de especies, que vamos a llamar, en este caso, las especies deseables, en la cual vamos a agrupar aquellas especies que son las primeras consumidas por el animal y que son las que van a desaparecer inmediatamente después de la acción del animal, es decir, a través del pastoreo no controlado. En segunda instancia vamos a tener el grupo de las especies menos deseables, que son aquellas que van a aparecer en la medida que las más palatables van desapareciendo. Por lo tanto, como decíamos antes, en el bloque anterior, pierden la posibilidad de competir y van dejando espacio y aparecen estas otras especies, que el animal consume siempre y cuando no tenga otra especie para consumir. Si el pastoreo o digamos, por así decir, no hay un control sobre el manejo de los animales y se produce un efecto de sobrepastoreo, con el tiempo van a ir apareciendo especies que vamos a llamar invasoras o indeseables. Es decir, cuando se van agotando también las especies intermedias o deseables, o menos deseables, comienza a haber más espacio para que aparezcan este tipo de especies que son malezas, en definitiva, y que el animal no consume. Si vemos aquí, por ejemplo, en una sucesión ecológica de primer grado o primaria, evidentemente, a partir del inicio de la evolución en el desarrollo de las especies vegetales, decíamos antes, a partir del suelo madre o material originario, se van constituyendo de determinadas especies vegetales hasta lograr la condición clímax, que es donde, digamos, de alguna manera están en equilibrio las especies más importantes desde el punto de vista forrajero. Acá cabe aclarar que no siempre la condición clímax tiene que ver con, digamos, la máxima expresión del punto de vista forrajero de un pastizal.
podemos tener una vegetación climas con predominio de malezas, de arbustos, es decir, de un montón de especies que de ningún punto de vista sirven para la alimentación animal. En algunos casos puede coincidir la condición clima con una mejor producción de forraje. Cuando hablamos de forraje hablamos de especies vegetales utilizadas para la alimentación animal. Entonces quiero que eso quede claro, porque hay muchos trabajos o experiencias en establecimientos de productores que han hecho clausuras para determinar de alguna manera hacia dónde va el pastizal natural, es decir, cuál sería la vegetación, digamos, que predominaría en condiciones, digamos, de ausencia de animales, y se ha podido observar que se termina, digamos, de alguna manera en lo que llamamos un malezal o fachinal, donde, digamos, prácticamente no sirve nada para consumo de animal. Por eso tengámoslo bien en claro eso. Bueno, volviendo nuevamente a la diapositiva, entonces decíamos que en esa evolución, en esa solución ecológica, va a haber una relación de especies de acuerdo a cómo sea la evolución en el tiempo. Si tendríamos que definir lo que es manejo de pastizal, hay muchas definiciones de asociaciones, de ecologistas, de, digamos, especialistas en el manejo de pastizales naturales, que hablan de estrategias de acción, hablan de estrategias, digamos, pensadas en forma racional, organizadas, con pautas claras, digamos, desde el punto de vista de cómo lograr la mayor producción de forraje sin afectar, digamos, a este recurso. Obviamente que no se puede hablar de receta ni nada, digamos, ninguna estrategia rígida en cuanto al manejo del pastizal natural. Ya vamos a ver por qué. Pero más que esta definición, yo les traigo otra definición que es mucho más práctica, más sencilla. Cuando hablemos de manejar un pastizal natural, lo primero que tenemos que hacer o pensar es reconocer una situación, de reconocer una condición del pastizal. Yo entro a un establecimiento, me encuentro en un pastizal natural y digo, bueno, ¿cómo está este pastizal? A partir de ahí, digamos, aplico aquellas cuestiones o medidas de manejo que me permitan mejorar la condición en la cual está el pastizal, favorecerla, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de si tengo que mejorar esa condición, o preservarla, tratando de que no desmejore. Por eso digo que este concepto de manejo pastizal es mucho más sencillo, más práctico, pensar en que, bueno, del momento mismo que voy a manejar un recurso natural como estos, tengo que pensar en reconocer una situación, determinar en qué estado está el pastizal natural. A partir de ahí, puedo aplicar determinadas prácticas de manejo a partir de conceptos que ya vamos a ir desarrollando. ¿Cómo hacemos para reconocer esa condición? Evidentemente acá necesitamos de ciertos elementos, de ciertas prácticas que no es tan sencillo. Quien está trabajando en el tema cuesta bastante, sobre todo el tema de identificar las especies forrajeras. Evidentemente que es la única forma de poder, digamos, definir una condición de ese pastizal. Como decíamos antes, un pastizal está constituido por especies forrajeras, cuyo estado y cuyo valor desde el punto de vista de la alimentación del ganado vacuno son las que tenemos que evaluar. Y aquí ustedes pueden apreciar que básicamente es importante reconocer de las especies forrajeras que componen un pastizal aquellas especies, digamos, que decíamos antes como deseables o intermedias, y lo que decíamos, o lo que podemos apreciar aquí es su estado. Las especies están presentes, pero no es lo mismo tener una adecuada cantidad de abundancia de especies, pero débiles o de poco tamaño, poco vigorosa. Esta cantidad o este estado de las pasturas o de la especie forrajera de alguna manera está indicando un efecto del animal o un estado de ese pastizal que no es lo mismo que cuando las especies están bien desarrolladas, vigorosas, es decir, con un buen desarrollo de área foliar, etcétera, etcétera, que es lo que le interesa al productor y sobre todo en lo que va a ofrecer como alimento para el ganado. Podemos relacionar también
el estado con la abundancia. Podemos tener especies con muy buen estado, muy buen desarrollo, vigorosas, pero pocas. Eso también está indicando que, digamos, están desapareciendo la cantidad de plantas por efecto del animal y que de alguna manera en esos espacios, esos claros que dejan las especies que nos interesan como forrajeras, van a ir apareciendo las especies de segundo orden o, en su defecto, si seguimos, las especies menos deseables. Por lo tanto, importante, digamos, entonces, tener claro que hay que reconocer el estado de la especie forrajera y su abundancia. Por lo tanto, entonces, debemos conocer, en este caso, cuando hablamos de manejo de pastizal natural, por un lado, cómo está el pastizal hoy, desde el punto de vista de sus especies forrajeras, y sobre todo, cuál es el efecto que produce el animal sobre las pasturas, sobre la especie forrajera a través del pastoreo. Evidentemente que para definir la condición de pastizal natural, tenemos que tener en cuenta, digamos, factores como el clima, el suelo. Decíamos antes que las especies naturales se van estableciendo de acuerdo a características edáficas, es decir, de acuerdo a su adaptación que tienen esos medios. Por lo tanto, el clima y el suelo que va a definir una condición del pastizal. Es decir, en los bajos humedales o en zonas anegadas va a haber un tipo de pastizal que se adapta a esas condiciones, y en otro tipo de suelo más salitroso va a haber otro tipo de especie. En suelos más profundos vamos a encontrar pastizales o especies que componen el pastizal diferente. El animal también, de alguna manera, a través del hombre, digamos, que lo incorpora al sistema, también va a definir la condición del pastizal. ¿A través de qué? Del pastoreo. A través del pastoreo, o las decisiones que toma el hombre en cuanto a la utilización del recurso natural, va a definir o va a afectar la condición del pastizal. Con el manejo podemos encontrar esta situación, situaciones de sobrepastoreo, donde prácticamente no vemos forraje alguno, es decir, un suelo prácticamente no descubierto, pero con muy poco crecimiento de las especies forrajeras comparado con este otro potrero alambrado por medio. Es evidentemente, acá hay una relación de carga, que es la que determina justamente el productor, quien hace el manejo, de determinar la cantidad de animales por hectárea, y que de alguna manera muchas veces eso no se tiene en cuenta y se sobrecarga. Entonces terminamos degradando el recurso natural y llegando a estas condiciones. Por eso entonces tenemos que tener presente que, además del clima y el suelo, la topografía, etcétera, es el hombre que a través del animal, de alguna manera, y a través del pastoreo, está definiendo o determinando la condición del pastizal. ¿Cómo podemos determinar la condición? Dijimos que para manejar un pastizal debemos reconocer una condición del pastizal, una condición, una situación, ya sea producto de un manejo irracional o de un buen manejo, la cual nosotros vamos a determinar a partir de ahí cuáles son las prácticas que vamos a realizar. Hay dos formas de determinar la condición del pastizal natural. Hay un método utilitario y un método ecológico. Cuando hablamos del método ecológico estamos haciendo referencia básicamente a esa condición clímax. Cuando hacemos referencia al método utilitario estamos haciendo referencia a la máxima producción de forraje de ese campo natural. Yo le mencionaba hoy que la condición clima no necesariamente es la de mayor aprovechamiento desde el punto de vista forrajero para la producción animal. Puede coincidir como no. Por eso que hay un método que se llama utilitario, porque justamente estamos evaluando aquellas especies forrajeras que son útiles para la alimentación animal. En el método utilitario, como pueden apreciar ustedes, las especies a las cuales vamos a evaluar, vamos a hacer un censo y vamos a determinar la cantidad de especies que hay, su estado vigoroso, su desarrollo y demás, las vamos a clasificar en deseables, intermedias e indeseables. Como dijimos antes, o como así hice referencia anteriormente, las deseables van a ser aquellas especies que son, digamos, primeramente consumidas por el animal, por eso se llaman deseables, y son las primeras que van a desaparecer en un pastoreo no controlado. En un pastoreo no controlado, es decir, el animal selecciona, el animal busca justamente estas especies que son más digestibles, de mejor calidad, y son las que primero van a desaparecer.
En esa evolución que mostrábamos también hoy en el gráfico de la asociación ecológica, decíamos que en la medida que van desapareciendo las especies deseables, estas especies van disminuyendo en tamaño, van haciéndose menos vigorosas hasta desaparecer. En la medida que desaparecen estas especies deseables, quedan espacios para que desarrollen otras especies, como el caso de las especies intermedias, que ya no son tan, tan deseadas por los animales, son de menor valor nutritivo, pero que de última el animal consume como consecuencia de desaparecer o no tener más disponibilidad de las especies deseables. En la medida que el pastoreo no controlado continúa, evidentemente, van a ir apareciendo especies que ya el animal no consume, que se transforman en maleza y que, bueno, en un pastoreo, en un pastizal degradado es lo único que va a predominar. Por lo tanto, su valor forrajero como valor utilitario para la producción animal desaparece, o se hace cero, o se aproxima a cero. El método ecológico va a tener en cuenta la condición clima y respuesta al pastoreo. En este caso, el método ecológico utiliza, en lugar de deseables, habla de decrecientes, en el caso de intermedias habla de crecientes e invasoras en el caso del tercer grupo de especies. Esto es porque, si estamos en una condición de máximo equilibrio, en la medida que el animal afecta a este pastizal o este equilibrio con el pastoreo, comienzan a desaparecer o a decrecer esas especies, por eso especies decrecientes, que son las que primero el animal consume. Y así van apareciendo otras, que la denomina creciente, hasta llegar a las invasoras. Bien, estos serían los dos métodos que utilizaríamos para poder evaluar la condición del pastizal natural. A lo que a nosotros nos va a interesar es la condición utilitaria, que es justamente donde consideramos el estado del pastizal en relación a su máxima producción de forraje o especies de interés forrajero. En el siguiente cuadro volvemos nuevamente a hacer mención a lo que decíamos antes, es decir, esa relación de especies que ya lo explicamos en la otra instancia, donde en la medida que el pastoreo aleja la relación entre especies de la condición clima, vamos evolucionando hacia distinta relación de las especies. Sigamos con la siguiente. Aquí vamos a tratar de explicar un poquito cómo se determina o qué es cada una de estas condiciones ecológicas y utilitarias. Si tomamos en una escala de 0 a 100, para la condición 0, el puntapié o el inicio de la asociación ecológica, hasta el valor de 100, que es la condición de equilibrio, y suponiendo que hoy hacemos un análisis, un relevamiento de las características del campo natural, un censado, y determinamos que la condición del pastizal hoy está en un valor de 30. Si queremos determinar la condición ecológica de esta situación hoy, lo que vamos a determinar es el remanente de especies forrajeras que están faltando para lograr esa máxima condición clima. De haber de otra manera, podríamos decir que es la distancia que hay entre la condición hoy del pastizal y su condición de máximo equilibrio. Esa sería la condición clima. Hacemos referencia de esta situación hoy en relación a su máxima condición de equilibrio. Si queremos determinar la condición utilitaria, que puede estar, como decíamos antes, no necesariamente en igualdad o en un estado de la escala similar al clima. La condición utilitaria puede ser un valor de 70, 80. Obviamente que nuestra condición hoy utilitaria va a estar en relación a esta condición de máxima expresión del pastizal. Vamos nuevamente a tratar de definir esto y lo vamos a ver con un ejemplo posterior. Es decir, hay dos condiciones que yo puedo determinar el pastizal. La condición ecológica, que está en relación a su condición clímax, máximo equilibrio. Y una condición utilitaria que tiene que ver con su máxima expresión forrajera, es decir, que concentra aquellas especies que son de valor forrajero para la alimentación animal. Yo a propósito justamente la puse en esta posición de la escala porque, como dije antes, no necesariamente tiene que coincidir, y no coincide en muchos casos con esta condición. Podemos encontrar en esta condición mucho más malezal, o renovales, o arbustivos, o especies arbustivas que en esta condición. Y esto nos sirve desde el punto de vista forrajero. Entonces,
de acuerdo a qué condición estemos evaluando o estemos determinando, va a ser digamos, la distancia. Si esta es mi condición hoy, yo evalúo y estoy en un valor de 30, decir, bueno, yo voy a determinar mi condición en función de cuán lejos estoy de esta condición de máxima producción de forraje. Si quiero evaluar la condición ecológica, tengo que determinar qué relación de especies creciente-decreciente tengo aquí y qué relación de especies creciente-decreciente tengo aquí. La distancia entre estos dos puntos es la que determina la condición ecológica. Siendo un ejercicio, un ejemplo, para que ustedes lo puedan comprender mejor. Hay una escala determinada por la Asociación de Manejo de Pastizales Naturales que determina determinados valores para la condición de pastizal. Y básicamente teniendo en cuenta lo que es la condición utilitaria, no ecológica. Para aquella especie o aquella condición que se encuentre entre 76 y 100%, hablamos de una condición excelente, entre 51 y 75 hablamos de una condición del pastizal bueno. ¿Cómo se determina, digamos, los valores para, a partir de eso y esta escala, determinar cuál es la condición del pastizal? Veamos un ejemplo. Si consideramos que para un sitio determinado, y esto es un caso hipotético, porque dependiendo del sitio y el lugar, esta relación entre especie deseable e intermedia no necesariamente va a ser 70-30. Pero en un caso hipotético donde nosotros tenemos para el pastizal de mayor producción de la zona o del sitio, está determinado que la relación entre especies deseables e intermedias es de 70-30. Vuelvo a repetir, si determinamos que para una condición de máxima producción del pastizal, para un sitio determinado, tiene una relación de 70 deseables y 30 intermedias, 0 indeseables como ustedes ven, a partir de ahí nosotros hacemos un censado para determinar, bueno, a ver cuál es la proporción de esas especies hoy en el campo para poder establecer cuál es la condición en relación a esta, que es la de máxima presión. Suponiendo que en el censado determinamos que tenemos un 30% de especies deseables, un 40% de intermedias y un 20% indeseables, para determinar la condición de utilidad o la condición utilitaria del pastizal, vamos a tener en cuenta solamente estas dos especies. Primero porque al hablar de condición utilitaria hacemos referencia a aquellas especies que son útiles desde el punto de vista forrajero. De las tres especies que clasificábamos antes, las que son de valor forrajero son las deseables e intermedias, por lo tanto las indeseables no las tenemos en cuenta a la hora de determinar la condición utilitaria. Por lo tanto, como podemos ver aquí, si analizamos, si en el censo teníamos 30 de deseables, en nuestra condición utilitaria, digamos, contamos con este valor de 30 para alcanzar los 70% deseables. En cuanto a las intermedias, lo que tenemos como remanente, consideramos 30, ya que nuestra condición utilitaria o la condición de máxima presión considera que es 30 el valor de especie intermedia. Por lo tanto, de esta condición de máxima presión, ¿qué tenemos? Solamente tenemos 30 deseables y 30 intermedias, aunque acá tengamos en el censo más, pero a los efectos de poder evaluar la condición tenemos 30. No importa que haya más. Entonces, si sumamos el porcentaje de especies deseables e intermedias, vamos a obtener un valor de 60% de la vegetación más productiva en esta relación. Entonces, a partir de este valor de 60% de vegetación productiva, vamos a la escala, y vamos a ver que nuestra condición es buena. 60% estamos dentro de este rango. Voy a volver a explicar por si no se alcanzó a interpretar, pero a partir de un punto de referencia, que es la producción máxima de un sitio, teniendo en cuenta las dos especies más importantes, deseable e intermedia, y a partir de un censo que realizamos, o realiza el técnico, o el asesor, o quien esté manejando el campo, a partir de estos valores determinamos cuál es nuestro remanente. Es decir, sobre 70 deseables que tienen la máxima producción, solo tengo 30%. Sobre 30 intermedias, tengo 40, o sea que cubro tranquilamente el porcentaje de intermedias. Por lo tanto, sumando las especies más importantes desde el punto de vista forrajero, vamos a obtener ese valor que luego vamos a ir a la escala para determinar la condición del pastizal. Es decir, a partir
de la relación entre esas especies, su composición dentro del pastizal, podemos determinar cuál es la condición. Entonces, a partir de ahí, como decíamos antes, cuando tratamos de entender a partir de una expresión más sencilla de lo que es el manejo del pastizal, es decir, estamos reconociendo una condición del pastizal. A partir de reconocer esa condición o un estado del pastizal, nosotros vamos a poder determinar o aplicar algunas medidas de acción. Como decíamos antes, si es buena, tratar de mantenerla o mejorarla, o en su defecto, tratar de que no retroceda en cuanto a su condición. Pero es fundamental que tengamos en cuenta esto. Evidentemente, el problema aquí es, bueno, ¿cuáles son esas especies deseables? ¿Cuáles son esas especies intermedias? Que ese es el problema que, digamos, de alguna manera, o la mayoría de los que están en el tema, digamos, solicitan decir, bueno, ¿cuáles son las especies? ¿Cómo hago para identificar? Evidentemente, no podemos hablar de especies comunes a todos los pastizales. Es decir, va a depender de cada lugar, de cada sitio, y obviamente de cada región o área geográfica. Los pastizales que hay en la zona de la Cuenca de Salado no son los mismos que encontramos en la zona del norte de Santa Fe, o en la zona de Entre Ríos, o en la zona, digamos, de La Pampa. Podríamos también referirnos a lo que es la Patagonia. Es decir, los criterios de manejo que estamos desarrollando son los mismos. Lo que por ahí, digamos, de alguna manera no podemos precisar es el tipo de especie. Entonces, creo que no es importante por ahí, digamos, de alguna manera tratar de identificar las especies que componen un pastizal, porque es imposible aprenderse o reconocerla a todas las especies. Sí es importante saber en su momento y en el lugar definir cuáles son las especies de valor forrajero y cuáles van a ser a partir de nuestra observación, de nuestra recorrida, que no es suficiente con una al mes, sino hay que recorrer bastante el campo para poder identificar a través de la observación aquellas especies que están consumidas, los espacios o las áreas donde los animales por lo general pastorean, para poder hacer una apreciación y acercarse, digamos, a aquellas especies que son, digamos, o entran dentro de la clasificación de deseables o intermedias. Y justamente estas especies que nos van a permitir a nosotros identificar determinadas condiciones en el pastizal, o por lo menos orientarnos, decirnos en qué situación estamos, son estas especies que vamos a denominar especies claves. Las especies claves, como ahí lo expresa esta transparencia, digamos, pueden tener diferentes características. Es decir, una especie clave puede ser, digamos, la más abundante en una región o en un pastizal. En los bajos submeridionales, obviamente que las especies clave son los espartillares, porque son las especies que dominan todo el área de los bajos submeridionales. O un gramillar puede ser también una especie dominante, una especie clave dominante. También pueden ser aquellas, por su valor forrajero, también pueden ser especies claves. Digamos, las especies más deseables entran dentro de las especies claves. De alguna manera su presencia me está indicando la condición del pastizal. O pueden ser aquellas especies indeseables también, que yo deseo eliminar, también pueden entrar dentro de las categorías de especies claves. Hay trabajos realizados en el INTA Reconquista donde, por ejemplo, a través de distintas especies, ubicadas en un rango de 0 a 100, su presencia o ausencia van indicando digamos, los niveles de sobrepastoreo o subpastoreo, justamente a través de este concepto de especies clave. Hay especies como podríamos mencionar el pasto alambre, Sporobolus indicus, que es una especie que muy indicadora o clave en los procesos de sobrepastoreo. Es una especie, digamos, intermedia que aparece cuando desaparecen las deseables. Es una especie que tranquilamente nos está indicando el sobrepastoreo. Hay especies como el pasto bandera que aparece debajo de los arbustos, donde por lo general la hacienda permanece en horas de alta insolación y donde por el bosteo por lo general favorece un ambiente que desarrolla mucho especies como tipa o cebadillas, que el animal termina sobrepastoreando y aparecen estas especies como el pasto bandera que prácticamente hace inaprovechable esa área, digamos,
de forraje, producto justamente del sobrepastoreo. Por eso digo, las especies clave pueden ser aquellas que aparecen en gran cantidad, que son las más palatables para el animal, o como puede ser aquellas especies que son invasoras. Cuando aparecen, digamos, determinadas especies que están indicando sobrepastoreo o subpastoreo. Eso en cuanto a la especie clave, que es lo que nos va a permitir nosotros, digamos, hacer frente a tanta especie. Por eso que es importante, y esto tiene relación con que es imposible hacer el manejo del pastizal natural teniendo en cuenta o considerando todas las especies que dominan. Hay una infinidad de especies, por lo tanto hay que centrar la atención en estas especies clave, que son justamente las que nos van a permitir definir el manejo del recurso. Por lo tanto, vuelvo a decir, a través de la identificación de esas especies claves, que no son más que 3 o 4 especies, que pueden, digamos, representar un área determinada del campo, pueden representar una comunidad determinada, y que no es homogéneo en todo el establecimiento. Lógicamente que eso va a ir cambiando de un sector a otro del campo, pensando en estos tipos de paisaje o de situaciones naturales. Por eso que es importante que tengamos en cuenta solamente más que 2 o 3 especies como herramienta para el manejo de los pastizales naturales. Bien, a partir de esa condición del pastizal natural, evidentemente, lo que decíamos antes, esto nos va a permitir a nosotros indicarnos hacia dónde vamos. Porque si la condición es buena, bueno, de alguna manera estamos, digamos, cubriendo los requerimientos del animal sin perjudicar el recurso natural. De alguna manera está marcando lo que vamos a llamar tendencia del pastizal. Fíjense en la transparencia siguiente. La tendencia del pastizal, a partir de una condición o un estado actual del pastizal, nos va a permitir hacia dónde vamos, cuál es la condición de cambio que vamos a ir realizando. Obviamente que esta condición o esta tendencia va a estar condicionada al factor animal, que es quien va a producir el cambio. Decía recién, si estamos en una condición buena y queremos mantenerla, evidentemente, bueno, tenemos que ir ajustando o no haciendo variar lo que es la relación de carga. Si queremos, estamos en una condición no muy buena, bueno, deberemos rever el tema del ajuste de la carga o algunas prácticas para, digamos, de alguna manera permitir la recuperación del campo natural y de esta manera decir, bueno, ¿hacia dónde vamos con el pastizal? Entonces, la condición del pastizal nos permite determinar eso, la tendencia. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? O si seguimos con esta práctica de manejo, vamos a llegar a tal lugar. Como dice ahí, evidentemente, para determinar esto indica de una gran habilidad para poder determinar esa condición de tendencia. Habilidad que, como decía hoy, no se logra con una visita o dos al campo. Quien está trabajando en esto sabe muy bien de la importancia que es recorrer en cada estación del año, observar las especies, observar su ciclo vegetativo, poder determinar, como a continuación les muestro aquí, algunos indicadores que implican necesarios para ir tomando, digamos, adquiriendo habilidad, es decir, cambiar, digamos, la visión que hasta el momento teníamos del campo natural o no teníamos en cuanto a poder apreciar el número de plantas muertas, marchitas, vigor de las especies, producción de semillas, que esto iba a ser importante en el manejo, algunas áreas de erosión y compactación, porcentaje de suelo desnudo, eso de alguna manera está indicando o está, digamos, dando por así decir, el signo hacia dónde vamos con el pastizal natural. Poder determinar la composición botánica, es decir, en un censado puede decir, bueno, qué porcentaje del forraje que aporta este campo pertenece a especies que son deseables o no. La producción, porque decíamos antes que la calidad es importante, pero también la cantidad es importante en estos casos. Y obviamente que no permite aplicar recetas fijas, todas estas cuestiones. Es bastante complicado y por lo tanto, digamos, el ajuste de la carga tiene que ser de una manera flexible, además de que, como decíamos al comienzo, las variaciones climáticas que se producen año a año hacen que muchas veces haya que ir ajustando o de alguna manera desarrollando o aplicando algunas decisiones que involucren
no perjudicar el recurso forrajero. Es decir, años como estos, como se han dado, o años de sequía, donde prácticamente no hay producción del pastizal natural, digamos, de alguna manera lleva a tener que descargar animales, o naturalmente, o sea, la naturaleza se encarga de que a través de la mortandad de animales, como ha ocurrido en varias zonas, se vaya disminuyendo la carga por un efecto de la falta de alimento. Es decir, el deterioro del recurso forrajero tiene una incidencia directa, como mostramos ahí en el tema del concepto de sistema, sobre la producción animal. Entonces, en cuanto a esto, tener bien claro que es importante reconocer la situación, la condición del pastizal a efecto de poder tomar medidas que justamente son objeto del tema que a continuación vamos a desarrollar. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista si queremos mejorar una condición del pastizal? Si la condición es buena, obviamente que es muy sencillo, hay que mantenerlo, hay que mantener la carga, hay que tratar de seguir estudiando el pastizal como para tratar de ir mejorándolo. Pero en el caso de tener que potenciar o aprovechar mejor o mejorar la condición del pastizal, aquí les presento algunas de las prácticas o tecnologías disponibles para poder mejorar la utilización del pastizal natural. Obviamente que el pastoreo tiene una gran incidencia sobre la condición del pastizal natural. Hoy hablábamos y decíamos de que era importante ver el estado de las especies, sobre todo el vigor, su característica, digamos, de desarrollo de la planta. Y esto del pastoreo tiene que ver con eso justamente. ¿Cómo afecta esto, o mejor dicho, cómo incide el animal sobre el vigor de las plantas? Las especies forrajeras, que son de estos pastizales naturales que son perennes, requieren, por lo general, tener periodos de acumulación de reserva en sus raíces para el ciclo posterior de crecimiento. Estas especies forrajeras acumulan reserva en los periodos de crecimiento, primavera, otoño. Si no dejamos descansar las pasturas naturales o cualquier especie forrajera en los periodos de acumulación de reserva y las consumimos, evidentemente el próximo periodo de crecimiento, que se produce en la primavera siguiente, no va a tener sustancia de reserva para brotar. Por lo tanto, o mejor dicho, si le quedó algo de sustancia de reserva, va a crecer en función de esa sustancia de reserva, pero el sucesivo pastoreo no va a dejar que reponga. Por lo tanto, esa planta en cada ciclo va a ir disminuyendo su tamaño, porque esa sustancia de reserva es lo que le va a permitir aumentar su tamaño, desarrollar mayor número de macollo, de ramificación y por lo tanto aumentar el tamaño de la mata. En la medida que esto no se le permita a la especie vegetal, es decir, este ciclo de acumulación de reserva para los ciclos siguientes de crecimiento, que evidentemente al no tener hojas que fotosinteticen en la estación de crecimiento, lo va a hacer la especie en la reserva, esta especie va a ir agotándose. Entonces, el tema del pastoreo y sobre todo el pastoreo en franja permite justamente realizar los descansos necesarios para que las especies, sobre todo aquellas que están disminuidas en tamaño, en vigor, puedan, digamos de alguna manera, en una estación que las favorece, no tener efecto al animal y por lo tanto poder acumular la reserva necesaria. De esa manera lo que vamos a hacer es vigorizar las especies del campo natural a través de los pastoreos rotativos, con los sucesivos descansos. Lo mismo ocurre cuando hablamos hoy del tema de la abundancia de las especies. Yo puedo tener especies o individuos de una comunidad que me interesa por su aporte forrajero, puedo tener plantas muy vigorosas, pero muy pocas, es decir, que están, digamos, muy distanciadas, con muchos claros. Evidentemente aquí hay un problema de densidad de especies por metro cuadrado. Es decir, lo que yo tengo que hacer aquí es pensar en un descanso en un momento de floración y semillazón. Si yo quiero resembrar esta especie, o mejor dicho, que esta especie que me interesa comience a aumentar el stand de planta por metro cuadrado. Por lo tanto, el potrero, digamos, el pastoreo en franja
o rotativo me va a permitir hacer descanso de determinadas áreas del campo donde me interesa que las especies que lo componen multipliquen o, mejor dicho, puedan aumentar su stand de planta. Por lo tanto, cierro ese potrero en un momento de semillazón, o floración y semillazón después. Es decir, esto es lo que nos permite a nosotros como técnica de mejoramiento del pastizal natural, es justamente permitir a las especies que están con poco vigor retomar su desarrollo normal, como también aumentar su población dentro de la superficie del pastizal natural. Otra de las características que mejoran la utilización del pastizal natural, la clausura y descanso, que tiene que ver, está muy relacionado a esto del pastoreo. Pastoreo rotativo, clausuras y descanso, están vinculados desde el punto de vista de que permite a las especies recuperarse, acumular reservas para los sucesivos ciclos de crecimiento. Otro aspecto importante, muy usado en los temas de los pastizales, es la quema. Yo le mostré al comienzo, en la primera parte, cuando le veíamos los distintos paisajes en los cuales se desarrolla la cría vacuna, una mata de espartillo. Una mata de espartillo que les dije que es un pasto muy duro, el cual prácticamente en esas condiciones no es consumido por el animal. Evidentemente, a lo largo del ciclo de crecimiento de la especie vegetal se acumulan restos que por sus características, digamos, de crecimiento son prácticamente fibrosos, que prácticamente el animal no lo aprovecha. Digamos que las especies de los pastizales naturales, que son de ciclo primavera-verano, en el caso de los climas subtropicales, prácticamente son especies que pertenecen al grupo las carbono 4, que tienen un crecimiento muy rápido, con alta tasa de fotosíntesis, pero cuyo ciclo es muy corto y pasan de un estado de buen valor nutritivo a disminuyendo su digestibilidad a la medida que crecen, por lo tanto rápidamente pierden su calidad. ¿Qué es lo que pasa con estas especies que componen el pastizal natural? En el caso concreto que estaba hablando recién, el de espartillo, que es una especie cuyo volumen no es aprovechable en esas condiciones. Por lo tanto, se requiere todos los años, o cada 2 años, la quema intencional de ese remanente de pasto de un año de crecimiento que no es aprovechable por la hacienda. Por lo tanto, en este caso lo que hace la quema es destruir esa estructura que prácticamente no es aprovechada por la hacienda para favorecer el rebrote. Rebrote que sí, en este caso, va a ser de un valor nutritivo diferente y que el animal va a aprovechar y de esta manera, obviamente mucho más que en ese estado de desarrollo. Por lo tanto, la quema, que ustedes habrán observado en varias partes o regiones del país, donde se quema ese rastrojo viejo, seco, tallos viejos que no son aprovechables y que evidentemente, si no lo quemamos o no se quema, el nuevo rebrote de la especie que va a crecer entre esos tallos viejos no va a permitir que el animal acceda fácilmente a ese forraje. Entonces, al quemar todas esas estructuras viejas, lo que estamos haciendo es favoreciendo el rebrote y a su vez que el animal tenga acceso a forraje nuevo. Bueno, acá les estoy mostrando, en este caso son las matas que quedan en los rebrotes de los espartillos, luego de una quema. Estas son matas muy chicas, a los efectos de que podemos ver. Evidentemente acá, bueno, esto es una curva, un dato de producción de materia seca de un espartillar, un trabajo realizado por el ingeniero Vicio en la zona de Reconquista, donde muestra, bueno, a partir de las quemas de julio-agosto, es decir, bueno, cuál es la producción alcanzada del espartillo y sobre todo, bueno, vemos la producción, la estacionalidad de la producción, como decíamos, son especies de crecimiento primavera, estiva, otoñal, por lo tanto alcanzan su pico de producción en los meses de diciembre-enero, cosa que no se lograría sin la quema. Bueno, estos son los valores de digestibilidad, evidentemente que mejoran mucho a partir de la quema, evidentemente. Fíjense en que, bueno, después de la quema, los valores de digestibilidad van cayendo, en este caso, enormemente, ¿no? Pega un pico en mayo, pero prácticamente va disminuyendo a medida que evoluciona el ciclo. Lo mismo pasa con la proteína. Estos datos los tienen bien detallados en el cuadernillo, en el material de estudio, con el análisis a fondo de este tema.
Bueno, perdón. Otro tema o otro aspecto importante a tener en cuenta para mejorar la utilización de los pastizales tiene que ver con el desarbustado. Hay áreas o montes que son considerados también dentro de los pastizales naturales con utilidad para la producción bovina, que son áreas muy cerradas. Hoy yo les decía que en un área de monte ustedes van a encontrar un extracto arbóreo alto, un extracto intermedio o arbustivo y un extracto herbáceo en la parte inferior. Evidentemente, los arbustos o el extracto intermedio que crece en un monte dificulta muchas veces el acceso de luz para que puedan desarrollar las especies herbáceas. Además de que en algunos casos dificulta el acceso de la hacienda al forraje, es decir, hay especies que crecen igual, con baja intensidad lumínica, pero que la presencia del arbusto impide que el animal aproveche ese forraje. Por lo tanto, una manera de mejorar el aprovechamiento de los pastizales naturales, de los recursos, sobre todo forrajeros, es a través de la limpieza, es el desarbustado. Como pueden apreciar aquí, se ha eliminado todo el extracto arbustivo a efectos de que se produzca el ingreso de luz y de esta manera favorezca el crecimiento de especies que tienen valor forrajero. Lo mismo ocurre dentro del desarbustado también la poda. La poda o el desmonte selectivo, es decir, sacar aquellas especies que están muy juntas. No es un desmonte, digamos descontrolado, sino que aquí se hace un desmonte para mejorar la accesibilidad de la hacienda al forraje. Acá tienen otra imagen donde pueden apreciar también lo que es la limpieza comparado con otro sector del campo o del monte que todavía no ha sido, digamos, desarbustado. Y por último tenemos dentro de las técnicas, además, digamos, de la posibilidad de hacer mejoras dentro del pastizal natural a través de la incorporación de algunas especies que se puedan adaptar, es decir, subtropicales como templadas también, la posibilidad de fertilizar el campo natural también, aportando nutrientes donde se puede, obviamente. En algunos casos, en lugar de la quema, se puede desmalezar, si es que el terreno lo permite. Hoy hablamos de la dificultad de que a veces la topografía produce, es decir, no es que cualquier campo se pueda entrar con maquinaria. A veces encontramos la presencia de tacurúes, que justamente es la que impide, como veíamos en la imagen hoy, el trabajo con las herramientas. Pero bueno, de todas maneras, hay una serie de prácticas que permiten mejorar y aprovechar la utilización del pastizal natural. Como último, quería mostrarles el tema del control del agua superficial. Esto es importante porque muchas veces, cuando se inunda el campo, lo primero que se piensa es en eliminar el agua. Y a veces es bueno observar que hay sectores del campo donde una capa de agua, una película de agua, favorece el desarrollo de especies que son de gran valor forrajero y que, si no fueran por esas condiciones, no tienen presencia dentro del tapiz. Aquí hay un trabajo también realizado por la gente de Reconquista, el INTA Reconquista, donde justamente muestran cómo, a medida que avanza el nivel del agua superficial, aparecen determinadas especies. Es decir, especies como gramillares o canutillares, que en muchos casos son de gran valor forrajero y de muy buena calidad, desaparecen cuando la película de agua o cuando se secan. Cuando ese sector deprimido al cual recibió el agua, se va el agua, se elimina el agua, estas especies desaparecen. Es decir, aquí lo que estamos de alguna manera manifestando es que hay que considerar, hay que observar en determinadas situaciones, por eso hay que andar en el campo para poder determinar esa evolución o relación que hay entre la especie y el ambiente. Como decíamos recién, es decir, el agua condiciona en algunos aspectos la producción de forraje, pero en otras permite mejorar la producción de especies forrajeras. Bueno, y por último, aquí teníamos una imagen justamente donde le estaba mostrando, o quería mostrarle, esto que estábamos diciendo sobre la capacidad de producir forraje, o mejor dicho, donde aparecen especies de gran valor forrajero en condiciones de un anegamiento superficial. Este es otro gráfico donde muestra también la importancia de la producción de gramillar de cañada con distintos niveles de agua. La producción de materia seca es mucho mayor con agua que con menos agua. Bien.
con este tema, digamos, de las técnicas de utilización o para mejorar el aprovechamiento de los pastizales naturales, estaremos cerrando, ¿no es cierto?, este material de video. Es decir, espero que de alguna manera se haya entendido lo que traté de manifestarle. Esto está en parte está en el material del cuadernillo, parte vamos a trabajar durante el desarrollo del módulo, vamos a trabajar con otros materiales, y tengo más imágenes si ustedes quieren identificar algunas otras cuestiones, pero creo que es importante que tengamos claro que lo que estuvimos viendo sobre las condiciones del pastizal, sobre aquellas especies que predominan, cómo evaluar y qué práctica aplicar, eso, digamos, de alguna manera va a depender de cada lugar. Por eso no podemos hablar de comunidades vegetales para una determinada área, porque eso cambia de un lugar a otro. Sí es importante que tengamos en cuenta que a partir de esa condición utilitaria de evaluar las especies que, digamos, o poder identificar las especies que son dominantes en un pastizal y que definen la producción de forraje para el animal, para la hacienda, son los que nos van a permitir a nosotros de alguna manera poder determinar o tomar algunas medidas de acción sobre el pastizal natural. Bueno, espero que haya sido lo más claro posible, estoy a su disposición a través de la plataforma para las consultas respecto a este tema. Desde ya, muchas gracias.